derrotó a un pueblo una tribu que se llamaba los Jebuseos, que habitaban en el monte de Sión y que eran un pueblo muy feroz, muy guerrero. Y David los derrotó porque en ese lugar es donde Dios le había dicho a David que te quería que poner el templo, en lo que es la ciudad de Jerusalén actualmente. Entonces, toda su vida David siempre luchó porque la presencia de Dios estuviera en su vida. Y ahorita vamos a ver que el arca se la habían llevado presa, estaba en otro lado, va David la recupera y vamos a ver a partir del versículo 3 la historia. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Esa es la manera en la que los pueblos paganos transportaban a sus dioses, a través de un carro nuevo, muy adornado, jalado por bueyes. Escúcheme bien, parece como que nos puede sonar, ¿verdad? Por ahí algunas costumbres actuales, sin tirar mal a nadie, porque somos puros seres de luz los que estamos aquí. Gloria a Dios. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, o sea, controlando a los bueyes. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Lo único que le faltó fue echar cohetes, ¿verdad? Que se hubiera venido a Tultepec para llevarse unas cuantas bombas y venir echando cohetes por todos lados. Es lo único que le faltó, echar cohetes y que hubiera unos tres o cuatro quemados en ese recorrido. Sigo leyendo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Ya se fijaron? Usa, que era un sacerdote, vio que el arca se iba a caer y la sostuvo con su mano. Vamos a ver el principio espiritual que vamos hoy a, a meditar. Y el furor de Jehová se encendió, gloria a Dios, contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Punto número uno, como cristianos no tenemos que estar haciendo temeridades. Cada quien sabrá, ¿verdad? Tal vez para mí una temeridad sea muy diferente que para cada uno de ustedes, pero no podemos estar haciendo temeridades. Estamos leyendo un libro que nos está preparando para oír la voz de Dios y por eso estoy dando este principio. Andrea, ¿quisieras tú preguntar algo? Tengo una varita, Andrea. Bueno, verso 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del pacto? Y nosotros vamos a las referencias bíblicas. En el libro de Números está establecido que el arca del pacto, y este es el principio más importante de este día, la presencia de Dios que simbolizaba el arca del pacto, se cargaba sobre los hombros de los sacerdotes. Y estoy hablando a puros sacerdotes de Dios. Todos ustedes han sido elegidos por Dios y están siendo preparados como reyes y sacerdotes para Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene usted que saber que hay principios espirituales que tenemos que respetar. ¿Y por qué le quiero enseñar esto? Porque si Usa era un sacerdote, tenía que saber que el arca no se cargaba en un carro de bueyes. El arca tenía unas argollas y llevaba unas varas de acacia forradas
no me acuerdo si de plata o de oro, y eran cuatro sacerdotes los que tenían que cargar el arca del pacto, y de esa manera la presencia de Dios se transportaba de un lugar a otro. Así la transportaron 40 años en el desierto. Nada de que carritos nuevos, bien adornados, echando cohetes y cantando, nada. Era algo muy serio. Como Usa se brincó el principio espiritual, entonces Dios lo tocó, porque él tenía que, él sabía, y si no lo sabía, pues entonces, qué preparación de sacerdocio tenía? Porque los sacerdotes tenían que saber que el arca del pacto se cargaba sobre los hombros. Ahora, el principio espiritual para nosotros, la presencia de Dios se carga sobre tus hombros, sobre tu fortaleza, sobre tu dinamismo, sobre lo que tú eres como persona, sobre tus talentos y tus capacidades. Se carga la presencia de Dios sobre tus hombros para que tú puedas seguir adelante con ella y llevarla por todos lados. Es necesario que entendamos y comprendamos que si quiero escuchar la voz de Dios, tengo que reunir los requisitos. Tengo que vivo dentro de la gracia, soy salvo o soy salva, participo de los bienes venideros, pero quiero algo más, quiero escuchar la voz de Dios. Entonces, necesito forzosamente meterme a reunir los requisitos, saberlos, los tenemos que saber. Todo este libro ha sido de un requisito y otro consejo y un más consejo por acá y hágale por aquí y hágale por allá. Y este capítulo sexto es lo mismo. No nos debe de pasar como usa, que no estemos preparados para pelear la buena batalla de la fe. Todos y todas mis hermanitas y mis hermanitos queridos tienen que estar preparados para pelear la buena batalla de la fe. No puede ninguno de los que me esté escuchando permitir que alguien venga y le mueva el tapete en cuanto a la fe que nosotros tenemos. Le voy a dar un ejemplo. Hay muchos lugares en los que la iglesia posmoderna está estableciendo que no hay milagros, que Dios ya no actúa, que eso fue para hechos de los apóstoles. Entonces, ¿dónde dejó el caso de Sergio López, por ejemplo, el hermano Sergio López? Y Dios puede hacer muchas cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros. Lo único que yo he aprendido es que uno ora y Dios dispone. Él es el soberano. Y Él dice sí, dice no, dice espérame tantito. Y si no contesta, sigo adelante. No me preocupa, porque Él es soberano. A veces no sabemos por qué de una manera instantánea Dios sana a una persona y a veces por qué pues, nos hace batallar un poquito el Señor, pero eso no nos debe de preocupar. Ahora vamos a empezar a leer. Escuchamos a Dios. Ya están ahí. Página 71. Muy bien. Gloria a Dios. Me da mucho gusto que estamos en un buen día. Gloria a Dios. Este capítulo 6 de Escuchamos a Dios está muy interesante porque nos da ciertos señales del camino. Samuel fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Johnny, como expresé anteriormente, no es mera coincidencia que su primera tarea de parte de Dios haya requerido mi Biblia, que aprendiera a escuchar su voz. ¿Qué fue lo primero que Dios le enseñó a Samuel de niño? A escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si él iba a ser un profeta, los profetas son boca de Dios al pueblo y siguen siendo boca de Dios al pueblo. Nada más que presénteme un profeta verdadero, porque pues me puede venir.
Puede venir uno de Venezuela y de Costa Rica y de muchos lugares, puede decir que es profeta, pero pues eso quién sabe. Necesito ver las marcas del profeta porque la Biblia a cada oficio ministerial le pone ciertas marcas. Y ahora sí, lo tengo que pasar primero a la oficina y a la prueba del añejo para ver si realmente estamos hablando de algo correcto. Su primera tarea de parte de Dios haya que requerido que aprendiera a escuchar su voz. O sea, nos hemos dedicado muchas veces para que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. En el primero de sus libros, capítulo 3, versículo 4, leemos que Samuel, que había sido confiado al cuidado de Elí, el sacerdote, estaba acostado una noche cuando el Señor le habló. Entonces, es bien importante, lo primero que le quiero decir, entonces el sacerdote Elí sí servía para algo, ¿verdad? Tal vez no pudo ayudar a sus hijos, pero el sacerdote Elí supo educar a Samuel como un profeta importante dentro de las Sagradas Escrituras. Le supo enseñar la presencia de Dios. Le puso, le puso a que él supiera. Y antes de leer la palabra que vamos a leer ahorita aquí abajo, fíjese lo que dice primer libro de Samuel capítulo 3. Espero que ya esté allí. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. No puede escasear la palabra de Dios en tu vida y en mi vida, y que a través de esa palabra tengamos visión de lo que Dios quiere para nosotros. Tienes que leer tu palabra, tienes que buscar a Dios, porque no puedes escasear la palabra en tu vida. Y voy a seguir al versículo 7. Es algo que es importante. Y Samuel, el niño, el adolescente, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, aquí me habla de otro principio. Yo, a través de congregarme, a través de leer la Biblia, a través de orar, yo lo que busco es que Dios me conozca y yo conocer a Dios, para que su palabra me sea revelada, que se quiten los velos en mi vida, que se quiten las dudas a veces de que si estamos en lo correcto o no, que se quite cualquier tipo de velo. La palabra revelar que quiere decir quitarse los velos, quitarse todo aquello que nos obstaculiza para llevar una vida de fe en victoria. Entonces, leyendo ya en el libro, dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, página 7.1. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Si fuera un adolescente como de esta época, a la primera vez a lo mejor ni hubiera querido, yo tengo muchos sueños. Espérame, ahorita, espérame, Elías, paz y amor, ¿eh? Y dos veces llamar, no, déjame dormir. Solamente me estoy explayando un poco. Y vuelve aquí, ¿para qué me llamaba? Y él dijo, hijo mío, yo lo he llamado, vuelve, acostate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, tres veces lo despertó el Señor. Si hubiera sido un joven de esta época, no nos hubiera pelado, por más que le hubiéramos gritado. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Siempre tiene que haber alguien que nos haga entender la voz de Dios en nuestra vida. Samuel no había escuchado la voz de Dios. Samuel no sabía lo que era que Dios le hablara, pero Elí sí sabía. Elí sí sabía. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Esta es una parte muy importante porque Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel con algún propósito espiritual en el que estaba involucrado él. Pero vamos a seguir avanzando en la lectura. ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Qué forma más hermosa de contestar a Dios? Habla porque tu siervo oye. Siempre es básico. Elí enseñó a Samuel a escuchar a Dios. Y si hoy hemos de ser hombres y mujeres suyos, tenemos que aprender en qué forma podemos oír lo que Él nos dice. Lo hacemos de varias maneras que vamos a considerar brevemente aquí. La primera manera en que debemos de escuchar la voz de Dios y principalmente a través de la lectura de la palabra es con expectación. Si yo estoy pidiéndole algo al Señor, debo de estar expectante de que Dios me va a conceder. Expectación significa espera, generalmente con curiosidad o tensión de un acontecimiento que está que interesa e importa. La espera es generalmente curiosidad o tensión de un acontecimiento que interesa o me importa. ¿Será que cada uno de los que me están escuchando y cada uno de los que me están escuchando están esperando algo de Dios? Ahora lo tienen que esperar con expectación. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que Dios sí contesta, hermano. Si hemos de escuchar a Dios, tenemos que acudir a Él con expectación. Debemos anticipar que Él nos quiere hablar. Jeremías 33:3 da un ejemplo muy importante. Ya me dio calor de este anhelo cuando cita a Dios mismo. Clama a mí y yo te responderé. Es una realidad lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan que en las semanas pasadas yo les dije algo? Que el silencio de Dios no significa ausencia y que Dios mira el principio, el proceso y el final de nuestra vida y de cada una de nuestras situaciones. O sea, necesitamos estar expectantes. Clama a mí y yo te responderé. Con eso me voy a quedar. Necesito tener plena certeza y fe de que si estoy orando a Dios, Él me va a responder. En todas las escrituras encontramos la promesa de que Dios realmente nos habla, pero si nos acercamos a Él dudando de su capacidad para hablar, tendremos grandes dificultades para escuchar su voz. El acto de creer con expectación las promesas de Dios, ¿de qué estás expectando de las promesas de Dios? ¿Con qué estás en expectación? Con las promesas de Dios. Promesas de sanidad, promesas de salud mental, promesas de salud física, promesas de armonía familiar, lo que sea, hermano. Pero tú tienes que estar expectante de que Dios te va a escuchar. Equivale a expresar fe. Si tú estás diciendo al Señor, hoy me vas a bendecir, y así te mantienes toda la vida, estás expresando fe. Estás diciendo, sí, Señor, yo creo en ti. Sin la cual es imposible, Enrique, sin la cual es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que sonó mi celular. Entonces, todo este libro
Tiene que cambiar nuestras estructuras completamente. Pensé que era algún hermano que no entraba. Sin la cual es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es preciso que tengamos gran expectación cuando se trata de oír hablar al Señor. Pero esa expectación tiene que ser en función de todas las cosas de nuestra vida, no solamente de un asunto, hermano. Permite que Dios te hable lo que sea. ¿Qué sería lo más importante que Dios nos hable? Las cuestiones económicas, las cuestiones familiares, las cuestiones de mis emociones y sentimientos de mi alma. Pero ¿sabes qué? Te puede hablar de muchas otras cosas, Señor. Dios puede hablarte y decirte, ve a darle una palabra a fulana de tal o a fulano de tal, y ahí Dios te va a bendecir. Entonces debes de estar expectante para que Dios te hable para lo que Él quiera. Ay, Dios mío. Dicha actitud se basa en la confiabilidad. Cuando Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, lo hizo con una confianza que parecía rayar en la abierta insolencia. Después de burlarse de los falsos profetas que no pudieron hacer bajar fuego del cielo para consumir el sacrificio de bueyes que habían preparado, le correspondió su turno. Casi podemos imaginar la sonrisa de complacencia en su rostro mientras se preparaba para invocar al Dios de Israel. Se burló de ellos y no eran poquitos, eran 850 profetas falsos. Se enfrentó a todos. Qué confianza, ¿eh? Por eso dicen que Elías es el profeta de fuego, porque sus asuntos más fuertes los solucionaba con fuego. Antes de hacerlo, siga leyendo conmigo. Sin embargo, hizo que alguien derramara 4 cántaros de agua. Cada cántaro podemos tomar así 40, 45, 50 litros de agua, más o menos. Sobre la leña y los bueyes. 4 primero. Para mayor seguridad hizo que empaparan la leña con otros 4. Ya llevamos 8, ¿eh? Fíjese bien, de agua. Y para que nadie pensara que no estaba suficientemente mojada, agregó 4 más. 12 cántaros de agua sobre el sacrificio, sobre la leña, de manera que el agua corría debajo del altar y también se había llenado de agua la zanja. Primera de Reyes 18:35. Esperaba que Dios contestara con haber derramado 12 cántaros de agua, más de 400 litros de agua. Y le quiero hacer otro recuerdito. ¿No había dicho ya Elías que no iba a llover? Entonces, ¿de dónde sacó el agua? Piénselo. Dios puede proveer lo que sea en cualquier momento, ¿no? Claro que sí. Elías sabía quién era el Dios vivo y verdadero, porque yo ya lo había visto predecir y llevar a cabo una sequía. Y había sido testigo de su gran poder cuando hizo volver a la vida el hijo de la viuda de Sarepta. Había comprobado la provisión hecha por ella, para ella por Dios, al volver a llenar en forma sobrenatural la tinaja de harina y la vasija de aceite. Elías esperaba que Dios contestara. No le puedo poner el nombre a esta frase de cada una de mis hermanas y hermanos, pero Ivonne debe de esperar que Dios le conteste. Andrea debe de esperar que Dios le conteste. Manuel debe de esperar que Dios le conteste. Erika debe de esperar que Dios le conteste. Raúl en Estados Unidos debe de esperar que Dios le conteste. Si no, pues, si no, hermano, ¿a qué estamos jugando? Elías esperaba que Dios contestara porque había respondido fielmente en el pasado. El Dios de Elías es también nuestro Dios y su confiabilidad no se ha modificado en lo más mínimo. No, más bien la confiabilidad es la de los otros. Nosotros tenemos que trabajar con ella día y noche.
Porque a veces cuando Dios no nos contesta algo, nos desesperamos. Mire, ¿usted cree que no he orado para que Dios me sane esta nariz? ¿O me dé un guantazo celestial y me enderece el tabique? Pues quién sabe lo que quiera hacer Dios. Así es de que ya estoy flojito y cooperando, hermano. Cuando a mi hija Vivi le dio estrabismo como a los 2 años, o tal vez antes como al año, y a los 3 años la operamos o 4, no quedó bien. La llevé a que orara cualquier cantidad de siervos y Dios no la sanó. Tuvo que ser sanada a través de 2 o 3 operaciones, ¿sabe? Dios sana de manera natural y de manera sobrenatural. Y si Él de manera sobrenatural no lo ha hecho, pues entonces yo tengo que tomar decisiones de cómo hacer las cosas. Dios sanó a Said, pero mi hermana Estelita y Manolo tuvieron que tomar todas las decisiones necesarias para que Said tuviera la mejor atención y que la mano de Dios estuviera allí con los doctores. Porque por menos de lo que sufrió Said, yo he visto personas, con todo respeto lo digo, que han fallecido porque no tuvieron la atención, porque no hubo la oportunidad de ayudarlos. Y podemos ver que Dios actúa, hermano, de una manera o de otra. Yo siempre estoy esperando que Dios actúe. Él sabe, hermano. A veces hay ciertas circunstancias en nuestra vida que es como dijo Pablo, ¿verdad? Dios me puso un aguijón para que no esté yo de presumido, para que no esté yo de soberbio, de orgulloso y de fantasioso. Me permitió subir al mismo tercer cielo, pero escuché cosas inefables que no lees al hombre decirlas. Así de que no voy a presumir de eso, mejor me voy a quedar en bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué le parece? Vamos caminando bien, ¿verdad? Pero de todos modos, sí necesito vivir con expectación y vamos a ir a Isaías, uno de mis versículos predilectos, predilectos. Vamos a ir a Isaías, subrayelo en su Biblia, póngale ahí póngale una sella. Este no, ya casi llego. Vaya a Isaías 64:1 conmigo, porque es importante que sepa que yo debo de estar esperando una respuesta sobrenatural de Dios en mi economía, en mi salud, en mi vida familiar, con los hijos que se ponen trompudos y se les quita la trompa y se vuelven a poner trompudos y se les quita la trompa. Usted tiene que esperar en Dios que Él va a controlar todo. Nada más no le haga como usa. No vaya a querer tocar el carro de la presencia de Dios con la mano porque no se puede. Yo la llevo aquí en los hombros. Tenemos que estar fuertes, solícitos para que la presencia de Dios esté sobre nuestros hombros para que podamos ver su gloria manifiesta. Isaías 64:1. Y yo no sé si estoy dando muchos versículos en esta clase, pero usted me perdonará. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Esa es todos los días, un día sí y un día no, yo le digo al Señor, escurre los montes, Señor, sorpréndeme. ¿Qué vas a hacer hoy, Señor? Sorpréndeme. Mándame un terremoto, Señor, no, estoy hablando espiritualmente, no se asuste, por favor, no se asuste, porque todavía no tenemos control de eso los seres humanos, pero manda un terremoto espiritual, algo que, miren, el domingo sucedió algo precioso porque yo tenía tiempo orando para avivar la iglesia y resulta que David me hace una propuesta muy padre el domingo y viene Rocío y me hace otra propuesta. Y me quedé sorprendido, hermano, porque si estoy orando, debo de saber que va a venir la respuesta. A mí nunca se me hubiera ocurrido hacer un lluvia fest, que eso es lo que vamos a hacer. No sé qué tanta cosa va a hacer Rocío, ya no me voy a preocupar por lo que vaya a pasar, que pase lo que tenga que pasar. Pero va a ser un lluvia fest de 2 días o 3. Y vamos a estar en la iglesia entre administración, entre convivencia, entre comida, y vamos a estar en un lluvia fest. Yo con mi forma cuadrada de pensar,
Nunca le había yo puesto a una campaña Lluvia Fest. Nunca. Jamás en la vida. Me declaro inútil en ese sentido. Pero ahí estoy, hermano, esperando que Dios levante la siguiente generación de siervos y siervas. Como fuego abrasador, dice el versículo 2 de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblaran a tu presencia, que la gente tiemble bajo la manifestación de la presencia de Dios en sus vidas, con solo usted estar ahí paradito y no decir nada, no necesita usted decir nada, Dios la va a respaldar, Dios lo va a respaldar. Verso 3. Todavía me encanta más. Sorpréndelo, Señor, por favor. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, subraya eso. Y Dios sabe que nos desanimamos, que somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo con tuétano, y nos desanimamos. Pero dice el Señor, yo sé que no estás esperando que yo me manifieste, pero ¿sabes qué? Voy a descender y a mi presencia se van a escurrir tus montes. Yo no sé cuántos botes tengas, pero a tu presencia, Señor, se escurren los botes de mis hermanas, los botes de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Queremos entrar en esa dimensión espiritual, Señor. Cosas terribles cuando nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él, otra subrayada, que hiciese por lo que en él espera. Y esto de espera es un compás de tiempo, kairos. Estoy esperando hoy, estoy esperando en la tarde, estoy esperando en la mañana, que estoy esperando en la noche. Mira, duermo placenteramente. Con todo y esta nariz duermo bien, gracias a Dios. Hasta ahí voy a llegar, porque si no, no voy a avanzar nada en el estudio. Gloria a Dios, alabado sea el Creador. Entonces, empieza su día diciéndole, oh Espíritu Santo, sorpréndeme, sorpréndeme con mis hijos, sorpréndeme con cuántas cosas hay en nuestra vida en las que Dios tiene que tomar control, hermano. Por eso estamos aprendiendo a cómo escuchar a Dios. Ahora voy a leer con quietud. Híjole, eso sí me cuesta más trabajo, hermano. Soy muy inquieto, demasiado inquieto, de veras. Pero les prometo que lo voy a aplicar. Lo primero es en la iglesia, estarme sentadito, tranquilo. Pero es que luego voy a entrar a una pareja de tropa y voy a saludarlos para que ya, cuando la tropa signifique que se den un besito y ya se tranquilicen ahí en la iglesia. No saben cuántas personas han llegado con una, no son seres de luz, son seres oscuros, aunque son cristianos, que llegan con una cara, hermano. Por eso me gusta estar atrás. No los critico ni los juzgo. Solamente sé que esa persona necesita que vaya yo a orar por él, le ponga yo la mano y diga, Dios está contigo." Esa es la labor de todos nosotros. Siempre que usted ve a alguien llegar y lo vea llegar con tropa, no se enoje y diga, ay, así vienes a la presencia de Dios. No, póngale la mano y ore por él. Y dígale, Dios te bendice, hermanito, qué bueno que estás aquí con nosotros. Con quietud. El salmista dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si hemos de escuchar a Dios, tenemos que estar quietos y dejar que Él sea el que hable. Muchos cuando oran se limitan a tener una lista, gloria a Dios, alabado sea el Creador, de pedidos, se levantan y se van. O sea, pensamos que Dios es nuestro cajero personal. No, tenga paz cuando ore, espere que Dios les responda. Muchos cuando oran se limitan a leer una lista de pedidos, se levantan y se van, en lugar de oír a Dios. Nos limitamos a informarle lo que queremos. ¿Cómo puede Dios hablarnos si no nos damos tiempo para escuchar? La quietud es esencial para ello. Si estamos demasiado ocupados como para prestar atención, no oiremos nada.
Si pasamos una noche tras noche mirando la televisión y luego tratamos de escuchar, encontraremos que nuestra mente está repleta de interferencias carnales. Eso es muy importante. No tenga interferencias. Hay personas que nos rodean que son especialistas para meternos en esas interferencias. Nos sacan de nuestro modo espiritual. Prepárese para escuchar a Dios. Requiere tiempo y quietud. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62, 5. Y le voy a leer uno más. Isaías 30:15. Y esta palabra me gusta porque está firmada por Dios. Es necesario prestarle mejor atención. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, dos puntos. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y termina, y no quisisteis. Salmo Isaías 30:15. Y no quisisteis. O sea, cuando estamos todos emocionales, desesperados, gritando, que ya no sabemos qué hacer, pensamos una cosa, pensamos otra, no hay quietud. Y este versículo me está diciendo que en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, cuando estoy en un momento álgido emocional, en un desbordamiento emocional, yo debo de tomar control con el dominio propio y con la presencia del Espíritu Santo para que Él me controle. No me salga de quicio, no me salga de mis casillos, no me desborde. Yo conocí hace mucho a una persona, por cierto que ya falleció, que un día se accidentó, atropelló unas personas, se chocó y creo que atropelló unas personas en lo que era la calle Mariano Escobedo, allá por el poli de y fue tal el susto que se puso, y fue tal el enojo que tuvo, que le dio diabetes. Ahí se le desató la enfermedad, porque no se controló, se desbordó emocionalmente. Es necesario que el cristiano aprenda. Todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. Todos lo sabemos. Todos sabemos donde me piquen ahí las costillas, yo voy a reaccionar. Y eso solamente se quita a través de la oración y de la dependencia de Dios. Cuando yo era joven, mis hermanos sabían que si me picaban las costillas, se armaba Troya. Entonces siempre me estaban picando las costillas, para que yo perdiera. Cuando yo dejé de hacerles caso de todas sus provocaciones, ¿sabe qué pasó? Mi vida fue una vida llena de paz, dirigido por el Espíritu Santo. Y ya nunca me dijeron nada. Hasta temor tenía porque me decían algo de mi mamá o de mi papá, hijo, me les iba yo a la yugular, hermanos, pero en serio, ¿eh? No crea usted que así leve, pero ahora cuando me dicen algo, los pongo en su lugar sin necesidad de enojarme. Un día mi hermano el de Cuernavaca me dijo, me dio muchas quejas de mi papá. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, Eduardo? Yo no conocía a ese señor del que tú me estás hablando. Mi papá era todo lo contrario de lo que tú me dices. Mi papá era esto y esto y esto. ¿Sabe cuándo me volvió a hablar mal de mi papá? Nunca, nunca. Porque a veces nos hacemos una idea de la gente y la expresamos así, sin filtro. Y nosotros tenemos que empezar a tener el filtro espiritual para que lo que yo diga con mi boca sea con quietud, sea con expectación de Dios,
sea con autoridad, bajo la unción del Espíritu Santo, que tus palabras lleven autoridad espiritual para que tú puedas salir adelante. No hay de otra, hermano, no hay de otra. Tenemos que luchar por eso. Voy a tratar de terminar cuando menos tres de estos, con expectación y con quietud. Es por eso que a través de los siglos tantas personas han procurado recluirse en los desiertos, en las montañas, en los monasterios, pero no les sirve de nada. Se van al monasterio y siguen teniendo las mismas ganas que tú y que yo y hasta peores. Eso sí se los voy a contar. ¿Por qué la familia Gleason se hizo cristiana? Mi abuela paterna, estando sirviendo en un convento de afanadora, de intendencia, ahora no sé cómo le llame, ¿verdad? Pero de intendencia, parte de su labor era ir a enterrar y deshacerse de los fetos que le daban las monjitas. Te estoy hablando algo muy serio de mi familia, ¿eh? Y entonces mi bisabuela fue tal su desilusión que se fue a la primera iglesia bautista El Divino Salvador, que está en en el centro de México, ya hasta se me olvidó la calle, pero ahí sigue la iglesia. Es parte de una iglesia católica, que era una iglesia católica, y es una iglesia presbiteriana. Ahí fue donde empezó la historia de la familia Vía como hijos de Dios, por una situación muy grave, muy, muy grave. Yo no critico nada de eso. Pueden suceder muchas cosas, pero yo sí quisiera que usted lo supiera, que si nos vamos a un monasterio de nada va a servir. ¿Qué les pasó a esa pobre muchacha que según su mamá, no sé si era mal portada esa muchachita de allá de, creo que por Matamoros, de la escuela esa militar, la mandaron a la escuela militar. Yo creo que ya la mamá no la aguantaba. Y luego allá anda chille por todos lados. ¿Para qué la mandó a la escuela militar? Si era una niña de 12 13 años, ¿dónde debía de estar? Ustedes díganme dónde debía de estar. En su casa, como debe de ser. ¿Que era mal portada? Pues sí, pero ay, me encanta la canción de Juan Manuel Serrat de Señora. Acuérdese, señora, cuando usted tenía la carne firme. Ay, nomás me voy a quedar, punto. Entonces, ¿para qué nos andamos? Miren, hermanos, los cristianos no tenemos que andarnos con cuenta, tenemos que vivir en la verdad. Y ya me alargué en la verdad de lo que es. Pero no puedo mandar a una niña de 13 años bonita, porque era una niña bonita. Usted vea las fotos a una escuela militarizada. ¿Qué tengo? Un dedo de frente, no tengo es más, no tengo ni sentido común. ¿A qué la voy a mandar? Por favor, hermanos, no podemos hacernos fantasías en el cerebro de que, ay, es que ahí los tratan muy bien. No es cierto, no es cierto. Te vas a un monasterio para tratar de ver si mejoras y no mejoras. Por eso Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Viva en el mundo en victoria, con expectación, con quietud, sabiendo que Dios está con usted. Y luego dice aquí, allí el ruido de la civilización desaparece y la voz de Dios no tiene competencia. Ese silencio, sin embargo, podemos encontrarlo en la quietud del sofá de una sala de estar entrada la noche o en la mesa de la cocina temprano por la mañana. Claro, es más fácil levantarte a las 6 de la mañana y hablarle a los de la tarjeta que te están metiendo un gol y ahí sí te van a contestar, pero les hablas a las 12 del día que te levantas y no te contestan, ya están ocupados. Pero levántate temprano y todo se soluciona. El lugar no tiene importancia, dice este señor. Lo que importa es la escala de los decibeles. ¿Qué es lo que me está hablando aquí? Que no me permite oír la voz de Dios. ¿Qué es? Puede ser un problema, puede ser una situación legal, pueden ser muchas cosas. Yo se lo digo como experiencia de vida. Cuando yo estuve 2 años luchando por que Dios regularizara el templo, esa era la voz que me hablaba todos los días a las 3 y a las 4 de la mañana. Me despertaba yo sudando frío y me podía yo orar y me podía yo ayudar y a leer la Biblia. ¿Y sabe qué? Dios solucionó el problema.
Dios lo soluciona. La voz de Dios es quieta y suave. Y es fácil sepultarla bajo una avalancha de clamor. ¿Se acuerda de Elías? Que él quería que Dios estuviera en el trueno, estuviera en la tormenta, estuviera en el terremoto, y dice que vino un silbo apacible y delicado. Es como Dios te va a hablar. Porque el día que Dios te hable así a voz audible, híjole, hermano, te la andas acabando. Con paciencia, y voy a tratar de terminar. Recuérdese que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No pida paciencia, porque después de la paciencia viene la prueba. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Así es de que usted diga, tengo la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Le dice usted, ah, tiene usted un hijo adolescente, ay Señor, dame paciencia con este hijo, peor se va a portar. Hay cosas que Dios no nos va a decir instantáneamente. Algunas revelaciones especiales las oiremos únicamente después de haber esperado un poco de tiempo. Una de las razones es sencillamente que no siempre estamos preparados. Esta parte me gustó. Calíbrese, hermano, para recibir las bendiciones. Prepárese. Haga un pacto con Dios y dígale, Señor, yo de aquí no me voy a mover. Cuando yo cumplí 50 años, que empiezan las crisis existenciales para la gente, yo hice un pacto con Jesús y tengo 73 y lo sigo cumpliendo. Tal vez si yo no hubiera hecho su pacto, a lo mejor no estaría yo aquí. Pero ¿sabe qué? Señor, aquí me voy a estar, no me voy a mover, voy a seguir haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Cuando usted entre en esa dimensión de pacto, todo cambia. Debido a ello, a veces Dios retiene información hasta que estamos preparados para escuchar. Hermano, dígale, ya estoy calibrado, Señor, ya estoy preparado. Señor, yo soy una persona que no voy a variar, no me voy a cambiar, no me va a dar la locura. No le haga como mucha gente que viene y me dice, varios. Pastor, y ya me voy de la iglesia porque me voy a otra iglesia para progresar. Gracias, Señor. Le digo, sí, pues, Dios te bendiga, que progreses. Luego les hablo al tiempo, a los 6 meses, al año. ¿Cómo estás? Pues no progresé, pero ya no voy a la iglesia. Ya me fui de la iglesia. Entonces, ¿fue para progresar o no fue para progresar? ¿Cómo está eso? ¿Sabes dónde viene el progreso? En que Dios te escuche y que Dios te hable y en que te muevas en los dones espirituales, en los dones de servicio, en los dones ministeriales y en lo milagroso de Dios. Ahí está el progreso, hermano. El primer día que tú ores por un enfermo y sane, o ores por un paralítico y se levante, tu vida va a cambiar totalmente. Debemos estar dispuestos a escucharlo pacientemente, porque esos periodos pueden prolongarse y poner a prueba nuestra fe. Nosotros buscamos la voz de Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace o nos pueda dar. Escúcheme bien. Es necesario aprender a ser cristianos que buscamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por lo que Él es. Sé que me puede dar muchas cosas, sí, pero si lo busco por lo que Él es, solitas van a venir. Dios ha prometido hablarnos al corazón de modo que podamos esperar que lo haga, pero no está obligado a decirnos todo lo que queremos saber al momento en que deseamos contar con la información. Claro que no, porque no estamos calibrados. Nos gustaría decir, Señor, esta es mi orden para hoy. O sea, haces tus 6 puntos o 7 puntos del día y dices, mira, Señor, aplícate, Señor, por favor. Señor Jesús, aplícate, mira. Aquí el primero ya no aguanto a mi papá. El segundo, ya no aguanto a mis hijos. Y así te vas, ¿no? Cámbiame de trabajo porque tengo un jefe muy malo. No, hombre, olvídate. Deja de estar pensando en eso y piensa en que Jesús tiene algo grande para ti. Puede ocurrir que Dios no nos hable sobre todo sobre esto, sino semanas después, no porque se haya olvidado, sino porque en el proceso de esperar nos cambia, subraya. En el proceso de esperar nos cambia y prepara para oír su mensaje, el que quizás no hubiéramos aceptado si hubiese hablado instantáneamente. Dice aquí que en el proceso de esperar nos cambia y nos prepara para oír el mensaje. Pero si eres un cristiano berrichudo,
en lugar de prepararte y de cambiarte, te va a dar unas nalgadas. Porque yo a mi mamá le hacía un berrinche, me levantaba con tres nalgadas. Dios no puede tener cristianos berrinchudos. Ay, si no me contestas, no oro. Ay, si no cambias a mi marido, no. Ministré una mujer que me dijo, es que mi marido no me atiende, es que no me cuida, no me preocupa, es que no me trae una tacita de café y no me lleva aquí, no me lleva allá y no me trae flores. Ya me dijo así como, ya que la dejé hablar que se desahogara, ahí le voy yo. La Biblia dice que como tú quieres que te trate, los trates a ellos. ¿Cuándo le has llevado una taza de café a tu marido? ¿Cuándo le has hecho un desayuno? ¿Cuándo lo has atendido? No me pudo contestar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si queremos vivir en eso, tenemos que tener una preparación, pero como hijos y hijas obedientes, no como hijos y hijos berrinchudos, que porque Dios no te contestó rápido, ya estás emberrinchado, ya no vas a la iglesia. O porque se te muere un pariente, ya no vas a la iglesia. No, miren, hermano, todo lo que a veces les digo son cosas que yo ya he vivido con personas. Es que Dios no me contestó. Ministré a una persona un jueves acerca de que pusiera en las manos del Espíritu Santo el cambio que su esposo debía de tener, que ella quería. Algunas cosas fuertes. Llegó el domingo y me dijo, pastor, ya lo hice, pero no ha cambiado. ¿No dice aquí que es con paciencia, con perseverancia, creyendo que Dios lo va a hacer? Me acuerdo mucho de mi gran amigo Manolo, de cómo llegó a la iglesia a través de Said y de Estelita, y ahora es una gran bendición Manolo en la iglesia. Pero Estelita fue paciente y Said más, porque llegaba Said y le decía, tráete a tu abuelito Said. Sí, sí, pastor, yo lo traigo. Que era muy formal Said desde chiquito, muy formal. Dios puede, hermano, dé la palabra correcta, dé la palabra precisa. En el nombre de Jesús, recuérdate que si eres un ser de luz conforme a Mateo 6, Dios te va a usar para dar palabras de bendición a todos los que te rodean, principalmente a tus hijos, a tus nietos y a lo que se esté cerca de ti. Si tu ojo está lleno de luz,